Muy buenos días, que Dios te bendiga. Gracias a Dios por una nueva oportunidad para estar juntos y qué bueno que no solo nos reunimos, sino que nos reunimos con un objetivo que es seguir estudiando la palabra de Dios. Estamos estudiando la vida de Jesús relatada por el evangelista Marcos. Hablamos en alguna oportunidad que él pone énfasis en Cristo como el siervo y cada uno de sus capítulos, o los relatos en cada uno de sus capítulos, él pone un énfasis en Cristo como siervo. Estamos llegando al capítulo 14 y desde el capítulo 11 hasta terminar su recuento evangelístico, Marcos menciona o relata todos los sucesos en la última semana de la vida de Jesús. Es así que llegamos al capítulo 14 y vamos a tener una lectura desde el versículo 3 al versículo 9. Leemos, dice la palabra de Dios, pero estando él, obviamente hablando de Jesús, en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre me tendréis a los pobres con vosotros, y cuando querráis le podéis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto les digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Oramos. Querido Señor, te agradecemos por la oportunidad y la libertad gloriosa que tenemos en Cristo Jesús. Pero también te agradecemos por el país donde estamos y la libertad de poder abrir tu palabra para, Señor, seguir aprendiendo de vos, para vernos en ella reflejados como estamos. Y Padre, no queremos ser los mismos al salir de este encuentro. Que sea la palabra ese espejo donde nos veamos, donde seamos confrontados, pero también donde decidamos cosas prácticas para no ser los mismos. Señor, tenemos la libertad no solo de congregarnos quizás de esta forma en este momento, pero también la libertad personal de decidir qué hacer con lo que vamos a recibir. Que podamos elegir bien. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Muy bien, como te dije al inicio, Marcos pone énfasis desde el capítulo 11 al 16 en la última semana de vida de Jesús. Y llegamos a este capítulo donde se relata esta historia que quizás hayas escuchado, ¿sí? Donde se pone muchas veces el énfasis en lo que la mujer hizo, que sin dudas es lo más importante o lo más resaltante en esta ocasión, pero hay otras protagonistas y hay otras situaciones ahí alrededor que es importante que podamos considerar. Quiero, en primer lugar, recordarte la importancia que tiene a la hora de estudiar los evangelios ir a los pasajes paralelos. Por ejemplo, esta misma historia se relata en Juan capítulo 12. Muchos creen que es la misma historia porque da algunos detalles más. Otros creen que el pasaje paralelo también a esta historia está en Lucas capítulo 7. Pero vamos a ir a Juan 12 para ver algunos detalles, ¿sí? Vamos al versículo 3 del pasaje en Marcos. Dice, pero estando él en Betania. Importante entender, esta ciudad en realidad era una aldea muy pequeña llamada Betania. Estaba dice la escritura en Juan 12, unos 15 estadios de Jerusalén. Si transformamos la medida a la medida que solemos utilizar nosotros, es algo así como 2,5 kilómetros. Si conoces nuestra propiedad aquí en San Miguel del Monte y te ha tocado ir caminando al pueblo, es más o menos esa la distancia, 2,5 kilómetros aproximadamente. En el libro de Juan, en el relato paralelo a esta situación, se dice que era el lugar donde Lázaro era oriundo y donde sus hermanas también vivían con él. ¿Te acordás? Marta y María. Después vamos a ir a ese pasaje para prestar atención a algunos detalles. Pero sigue aquí hablando y da más detalles de dónde estaba Jesús. Dice que estaba en casa de Simón el leproso.
Evidentemente, Simón ya no era leproso, porque hubiese sido imposible tener una cena pública y que las personas se reúnan con él. Evidentemente, él había sido leproso, probablemente sanado por el mismo Jesús. Y algunos creen justamente que este encuentro, esta cena, esta reunión, tenía que ver con homenajear a Jesús por lo que había hecho para con él. ¿Sí? Vamos a Juan capítulo 12 y encontramos que Lázaro también. Obviamente, viene después del capítulo 11, donde se relata la enfermedad de Lázaro y su posterior muerte, y también el milagro del Señor devolviéndole la vida. Entonces, no es descabellado pensar que este encuentro tenía que ver con Jesús, con homenajearlo a Él, con rendirle un agradecimiento y mostrarle justamente esa actitud de agradecimiento por lo que Él había hecho para con ellos. Entonces, es importante entender esto. Está Simón, alguien que había sido leproso. Está Lázaro, alguien que había muerto y hoy está vivo por el milagro que el Señor había hecho en él. Y ahí juntos a ellos está Jesús. Pero también dice el versículo 3 que vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio. Marcos no pone mucho énfasis en quién era esta mujer, de hecho, para él es una anónima, acá no aparece su nombre ni su procedencia, pero en el pasaje paralelo, en el Juan capítulo 12, se dice que era María, la hermana de Lázaro. Si coincidimos en que el pasaje paralelo en Lucas capítulo 7, se dice que la mujer era una mujer pecadora, ¿sí? Conocida quizás por el estilo de vida que llevaba. Juan dice simplemente que es María, la hermana de Lázaro. Y se pone énfasis aquí, ¿no? En el perfume, fíjate la descripción, un vaso de alabastro de perfume de nardo, de nardo puro, perdón, de mucho precio. Evidentemente, este objeto y lo que contenía no era algo común. No era común encontrar en las casas de la gente trabajadora o de la gente común, ¿sí? Un vaso de alabastro, de perfume, de nardo puro, de un alto precio. No era algo común, pero por las reacciones que vemos alrededor, era algo que todos conocían o que todos podían identificar al menos. ¿Cómo es que María o esta mujer tiene eso? Lo desconocemos, pero es importante entender o vamos a poner énfasis en lo que ella hace con eso que ella tenía. Aquí en Marcos capítulo 14 se dice que algunos tienen la actitud esta, ¿no? De enojarse frente a la situación y que plantean su enojo diciendo el precio, ¿no? Dice que en el versículo 5 que costaba alrededor de 300 denarios. La Nueva Traducción Viviente dice literalmente era el sueldo de un año de trabajo. El denario, como sabés, es el pago que se recibía por una jornada laboral completa. Así que no era loco pensar en esto, 300 días de trabajo. ¿Te acordás la situación de la alimentación de los 5.000? Los discípulos dicen, no nos alcanzarían 200 denarios. O sea que lo que este perfume costaba era mucho más que lo que se hubiese necesitado para alimentar a toda esa multitud. Probablemente al día de hoy no exista un perfume tan caro como este que la mujer va a derramar. Ahora, qué interesante lo que sucede acá. Pero como en toda obra donde Dios es el centro, siempre hay dos actitudes. Siempre hay dos miradas o dos perspectivas. Tenés aquel que actúa haciendo consciente, creyendo que es lo que Dios pide, pero también está el que desde afuera analiza, ¿no? Buscando qué se puede haber hecho mejor, por qué nos hizo así. Si haces, ¿por qué haces? Si no haces, ¿por qué no haces? Y si haces, ¿por qué lo haces así? ¿No? Parece que siempre tiene que haber este tipo de personas. Está también el mismo que concreta, que sabe lo que tiene que hacer y lo lleva a la acción. Pero está aquel que en vez de concretar, critica. Como te dije, analizando, viendo por qué, cómo, desde dónde, por qué él, por qué no yo, por qué aquel. Siempre criticando lo que se hace. Y también podemos ver la misma persona siendo un protagonista de lo que Dios tiene para él. Y los que están afuera, como un espectador. Se me viene a la mente esa imagen del estadio, donde unos pocos participan de una disciplina, pero hay miles sentados ahí en las gradas,
mirando lo que sucede, muchos analizando, muchos criticando, muchos diciendo ¿por qué no está tal? ¿Por qué no hace esto? Es muy típico en nuestro contexto, ¿no? Los amantes del fútbol. Hay 22 jugadores en cancha, pero hay miles y miles de técnicos, de directores técnicos que saben lo que deberían hacer esos jugadores. Ahora, qué triste, ¿no? Que muchas veces en la obra de Dios es similar. Unos pocos, el Señor mismo lo dijo. A la verdad, los obreros son pocos, la mies es mucha. Pocos obreros, pero muchos críticos, muchos directores técnicos, muchos managers, aún en el día de hoy, en la obra de Dios. Como te dije, vamos a ver dos actitudes que en esta mañana nos tienen que desafiar y confrontar. En primer lugar, versículo 4 dice, y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron. Esto confirma una vez más lo que el Señor dijo, ¿no? Que de la abundancia del corazón habla la boca. Evidentemente lo que ellos decían era lo que había en su corazón. Esto que manifestaron verbalmente era algo que estaban masticando en su interior. No podían creer lo que estaba sucediendo, pero lo más triste es que tampoco ellos hicieron nada antes ni después de lo que esta mujer hizo. Ahora, ¿te diste cuenta? La actitud nuestra muchas veces siempre es más fácil para nosotros decir lo que el otro debería hacer. Siempre es más fácil el ministerio que al otro le toca. Siempre es más fácil educar a los hijos ajenos. Siempre es más fácil pastorear la iglesia de otro. Siempre es más fácil, ¿no? Parece siempre más fácil lo que el otro debería hacer que lo que nosotros tendríamos que hacer. Tengo 3 hijos pequeños y es un común denominador en ellos ver que los juguetes ajenos siempre son más llamativos que los propios, ¿no? Siempre quieren lo que el otro tiene y no valoran lo que ellos tienen o lo que ellos podrían hacer con eso que tienen. Creo que me entendés a lo que me refiero, ¿no? Allí en Juan capítulo 12 nos enseña que uno de los que critica no es más ni menos que Judas Iscariote. Y de hecho él, que da el detalle ahí en el Juan capítulo 12, que sustraía de lo que se juntaba de la bolsa, él dice, pero esto se hubiese podido vender y ayudar a los pobres. Ahora, no hay ningún indicio en la palabra de Dios ni en la historia de que Judas haya sido un caudillo en las cuestiones sociales, no lo vemos en ollas populares, no lo vemos pensando en la necesidad de la gente. Evidentemente, esta falsa piedad lo que hacía era tapar su realidad. Y eso no es más ni menos lo que sucede cuando vos y yo nos ponemos a criticar lo que los otros hacen. Una vez alguien me dijo, mira, Johnny, si vos pasás tiempo o más tiempo pensando o analizando lo que los otros hacen, ¿quién se encarga de hacer lo que vos deberías hacer? Por eso acá vemos esta actitud. Algunos, detalla Marcos, se enojaron. Algunos no podían creer. Algunos critican. Gracias a Dios que no son todos, pero tristemente siempre hay algunos. Esa es la primera actitud que resalta aquí. Pero en la segunda actitud, justamente, es la actitud de la mujer. Versículo 3 dice, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Ahora, si era María, bueno, ella era de la ciudad. Pero lo que hizo evidentemente no fue un impulso. Hubo todo un proceso mental, un proceso lógico donde dijo, ¿quién es Jesús? ¿Quién soy yo? ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué debo hacer con esto? Y vemos que justamente después ella procede de esta forma. Fíjate lo que dice. Dice que ella quebró el vaso de alabastro. Esto nos da la idea de que su intención desde el inicio era derramarlo todo sin quedarse con nada. Sin dudas ella lo había guardado para una situación especial. Probablemente este perfume haya sido algo que ella había heredado o que si ella lo compró le había costado justamente lo que decían que valía. Y ella lo estaba guardando para una ocasión especial. Su encuentro con Jesús. Sin dudas fue especial. Pero ella no especuló. Ella no pensaba en dar un poquito, guardarse el otro por las dudas. Dio todo. Dio todo. Sabía
que no había mejor uso para eso que derramarlo en la presencia del mismo Jesús. Sin dudas, todos identificaron el precio y lo que era, porque como te dije anteriormente, no era algo común, pero que todos identificaban el valor que tenía. Quizás esta mujer lo había guardado como una seguridad. Quizás lo podía vender para obtener algo que desearía más adelante. Sin embargo, ella no se aferra y lo entrega todo. Y pienso que quizás en nuestros días vos podés tener algún vaso de alabastro ahí. Quizás es lo que sos, tu posición, dentro de la iglesia o en un ámbito laboral o social. Quizás es una cuenta bancaria, quizás es un título, quizás es un renombre. ¿Qué estás haciendo? ¿Te lo estás guardando para vos? ¿O lo estás derramando a los pies del Señor? El ejemplo que nos deja esta mujer, anónima para algunos, es increíble. Da todo. No te quedes con nada. Porque no hay mejor lugar, no hay mejor uso que para las cosas del Señor. Ahora, ella no se dejó intimidar por la mirada, por las palabras. ¿Te imaginás? Ella entrando y la gente ya se descolocaba porque ¿quién la invitó? Ella estaba en la lista, pero de repente ven que saca el vaso. ¿Y qué va a hacer? Y cuando lo quiebra, no, puede ser. Todo ese murmullo quizás a vos y a mí nos hubiese intimidado. Pero ella sabía para qué estaba ahí. Convencida de lo que había ido a hacer. Lo hizo. Lo hizo. Convencida que no había mejor uso, como te dije anteriormente, para ese perfume que derramarlo en la presencia del Señor. Dice en Juan 12 que el olor inundó, llenó la casa. Fue evidente no solo para los que estaban viéndolo, sino para los que quizás estaban cerca de que alguien había derramado el perfume. ¿Y qué lección nos deja, no? Cuando vos y yo damos todo, entregamos todo. Ahí se ve, hay testigos presenciales, pero el aroma de esa adoración entregada al Señor trasciende las paredes. De hecho, el mismo Señor concluye el versículo 9 diciendo: lo que ella ha hecho en cualquier lugar donde se predique el Evangelio, en cualquier lugar del mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella, para dejarnos el ejemplo de que en esta vida no hay mejor decisión. Que aquello que tenemos, te lo hayas ganado, lo hayas recibido, todo lo que tenemos es por la gracia de Dios. Lo entreguemos al Señor y se los demos a Él. Ahora, el mismo Señor aprueba lo que esta mujer hace. Versículo 6 dice: pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Hago un paréntesis acá. Mi hermano, no sé cuál es tu actitud, no sé cuál es tu función, pero haceme un favor, o haceme un favor a la obra. Si no estás dispuesto a hacer lo que el Señor te pide, no molestes a los que tienen ganas. No seas un tropiezo, un impedimento para que otros le den al Señor todo lo que tienen que hacer. Y ¿sabes qué? Pienso que muchas veces hay gente así, o nos podemos volver así, porque el ver la vida de aquel que entrega todo nos recuerda que nosotros no lo estamos haciendo. Y si Él no lo hace, parece que acallo mi conciencia. Mi hermano, mi hermana, si no estás dispuesto a darlo todo, no seas un impedimento para que otro lo sea, o para que otro lo haga. El Señor le dice, buena obra me ha hecho. Buena obra me ha hecho. Y no sé qué te pasa cuando lees esto, pero yo enseguida pensé en Mateo capítulo 25. Cuando el Señor relata a estos dos administradores y después de recibir a aquel que hizo lo que Dios esperaba, le dice, bien, buen siervo y fiel. Bien, buen siervo y fiel. ¿Y no deberían ser estas palabras del Señor las que nos motiven a nosotros a vivir? Las que nos motiven a nosotros a actuar. Que más allá de lo que puedan decir los demás, de las miradas aprobando lo que estoy haciendo, sea mi motivación y mi intención escuchar la voz del Señor decirme, Johnny, bien hecho. Fuiste fiel a lo que te pedí. Ahora quizás vos me digas, pero Johnny, en ningún momento de la Escritura dice que la mujer tenía que derramar su perfume. Pero evidentemente la conciencia de ella, de quién era Jesús, de lo que Jesús había hecho, si esta mujer era la pecadora, ¿sí? Evidentemente había encontrado el perdón. Si era María de Juan capítulo 12, evidentemente ella había pasado tiempo escuchando al Señor
y eligiendo la buena parte como el mismo Señor lo dice. ¿Qué mejor lugar para eso que tengo, para eso que soy, que es la presencia del Señor? ¿Qué mejor que dárselo a Él? Porque al fin y al cabo todo le pertenece a Él. Ahora, cuando llegamos al versículo 8, muchas veces nos detenemos en la segunda parte. Dice, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. ¿Te acordás? Si vos seguís leyendo el libro de Marcos, vas a llegar al capítulo 16, donde nos cuenta el tiempo de la resurrección, que las mujeres habían ido para ungir el cuerpo del maestro. Era algo común que aquel que se tomara el cuerpo del fallecido y se lo unja con ungüentos, con perfumes para conservar el cuerpo, pero también para que no se sienta el olor de la putrefacción. Ahora, nos centramos muchas veces en esto, pero no prestamos atención a lo que ocurre en la primera parte del versículo 8. Dice el Señor, esta ha hecho lo que podía. Esta ha hecho lo que podía. Y a veces vos y yo, buscando las cosas que por ahí pueden sorprender a los otros, no prestamos atención a las cosas que están tan claras en la palabra de Dios. A veces estudiamos para sorprender al otro, como te dije, ¿no? Para mostrar cuánto sabemos. Y pasamos por alto las verdades que están tan claras en la palabra de Dios. Dice, esta ha hecho lo que podía. Y acá surgen una premisa y una pregunta. En primer lugar, la premisa. Dios nunca te va a pedir que hagas algo que no puedas hacer. Dios nunca te va a pedir algo que no puedas hacer. Como te dije, tengo 3 hijos, el más grande está aprendiendo a andar en bicicleta. Y en estos días, mientras intentaba y se caía o no le salía, decía, papá, no puedo. Papá, no puedo. Y ahí, hablando con él, le decía, hijo, no, nunca te voy a pedir algo que no puedas hacer. Yo lo pude hacer, vos también lo podés hacer. Qué bueno es recordar esto, mi hermano, mi hermana. Dios nunca te va a pedir algo que no puedas hacer. Nunca diga yo no puedo, ¿sí? Porque sería menospreciar el llamado del Señor y al Señor que te llama. Sería no confiar en Él o dudar de Él. Es verdad, yo por mis fuerzas no puedo. Pero no es en mis fuerzas que lo tengo que hacer. Es en las fuerzas del Señor. Esto me hace acordar a Moisés, ¿recuerdas? Yo no puedo, no soy la persona. Y es verdad, Moisés, no sos vos, soy yo, dijo el Señor. Para mostrar en vos la grandeza de quién soy yo. Y ese es uno de los desafíos, que podamos entender esta verdad. Dios nunca te va a pedir algo que no puedas hacer. Pero surge una pregunta. ¿Estoy haciendo todo lo que puedo hacer? ¿Estoy haciendo todo lo que el Señor espera que haga? Y no es un llamado al activismo, sino a cumplir con la voluntad de Dios para tu vida y mi vida, hermano. Vos y yo sabemos, según Efesios 2:10, que Dios preparó de antemano buenas obras para que anduviésemos en ellas. Ahora, en este tiempo, en estos años, desde que Cristo salió a tu encuentro y te encontró, ¿es una prioridad en mi vida y es un deseo cumplir con aquello que puedo hacer? En una charla con uno de los profesores aquí en el instituto, me marcó, te estoy hablando de unos casi 20 años atrás. Estaba definiendo ponerme de novio, tomando decisiones para lo que venía después de mi preparación en el instituto. Y Norberto Jiménez me dijo, Johnny, Dios no tiene un Jonathan Mercado suplente en el caso de que vos no quieras hacer la voluntad que Él planeó para vos. Él la diseñó y la hizo para vos. Bueno, jugátela y sé el protagonista de la voluntad de Dios para tu vida. Ahora, mi hermano, vos y yo, ¿cuál actitud tenemos? ¿La de los críticos? ¿La de los que juzgan? ¿La de los que siempre tienen algo para decir? ¿La de los que solo aportan críticas constructivas? Alguien dijo alguna vez, no recibas críticas constructivas de aquel que nunca construyó nada. Sin embargo, somos expertos en criticar lo que los otros hacen. O como esta mujer, vos y yo tenemos la actitud frente al maestro, frente al reconocer quién es Él, quién soy yo y que lo que tengo le pertenece a Él. De tomar nuestra vida, nuestras cosas, lo que hemos logrado y decir, Señor, es tuyo. Vos te lo mereces. Y esta mujer entrega todo.
reconociendo que aquel que estaba frente a ella había dejado todo para venir a buscarla. Y aún sin entender lo que estaba por suceder, ¿no? Porque no solo dejó todo al venir a este mundo, sino que estaba a punto de dejar su vida misma por ella, por los que criticaban, y aún por vos y por mí, y por todos aquellos que han de ser salvos hasta que el Señor nos venga a buscar. Uno de mis cantantes favoritos, Marcos Vidal, dice en una de sus canciones, ¿no? Yo no quiero ser de los 5.000 que disfrutan del milagro. Yo prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos. Bueno, parafraseando un poquito esa idea y lo que dice el versículo, pensaba en lo siguiente. Yo no quiero ser de los algunos que critican lo que los otros hacen. Yo prefiero ser de los pocos que en vez de criticar, hacen. Mi hermano, frente a la obra del Señor, frente a la gracia del Señor, al amor del Señor, a la presencia del Señor, a las promesas del Señor, ¿cuál es tu actitud en esta mañana? ¿Cuál está siendo tu actitud en este tiempo tan especial que estamos todos viviendo en el mundo? Y que sin dudas tiene que cambiar nuestra vida de acá en más. Si somos los mismos después de la pandemia que éramos antes o durante ella, no entendimos el propósito por el cual el Señor permitió esto. Pero sin lugar a dudas, vos y yo debemos salir distintos. Con la actitud de esta mujer. Sin buscar que se recuerde quién era, el nombre, sino lo que hizo y por qué lo hizo. No fue para quedar y figurar en los libros. Ella lo hizo por amor a su Señor. Que así como Marcos pone énfasis en el siervo, vos y yo podamos tener esta misma actitud de servir y vivir para aquel que estuvo dispuesto a servirnos y a morir por cada uno de nosotros. Oramos. Querido Señor, gracias una vez más por tu palabra y por el desafío tan práctico. Gracias por esta mujer que no tenemos un registro claro de quién haya sido, pero que sin duda, Señor, hoy disfruta de tu presencia. Quizás son esas personas que queremos conocer cuando lleguemos al cielo. Pero gracias porque lo que hizo, sin el ánimo de figurar o quedar en la historia, marcó a aquellos que estaban alrededor. Y con la aprobación del mismo Señor nos deja una lección tan clara de cuál debe ser nuestra actitud en esta vida, de cuál debe ser nuestra motivación para servirte, de qué debemos hacer con aquello que nos has dado, Señor, y que quizás es de tan alto precio para los que nos rodean, que decidimos guardarlo, que podamos entender que lo más alto que podamos tener es el privilegio de vivir para vos, de servirte a vos y de estar en el centro de la voluntad que vos planeaste para cada uno de nosotros. Señor, que esto sea una realidad en mi vida y en la vida de cada uno de mis hermanos. Te lo pido en el precioso nombre de aquel que me amó, vivió y murió y resucitó por mí. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.